Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo número 4. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, la palabra de Dios dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Y gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y las hermanas presentes. Padre, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Querido Dios, permita que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, permita que estemos en el Espíritu para comprender las cosas espirituales. Que su palabra bendita encuentre lugar en nuestra mente y nos cambie y nos transforme a la imagen y semejanza de Jesús. Habilítenos y prepárenos, guíenos y háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Apocalipsis, un refugio para la familia. Hoy debemos trabajar con el título Los 7 espíritus. ¿Cuál es el título de hoy? Los 7 espíritus. Cuando leemos la Biblia, en el versículo 4, y encontramos este título, inmediatamente debemos pensar en el Espíritu Santo. Llama la atención al estudiar la Biblia, al leerla, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen en el prólogo del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 10, constituye todo lo que es el prólogo. Y posiblemente a nosotros nos lleve, durante la semana, todo lo que son los versículos 1 hasta el versículo número 6. En el versículo 4, la Biblia nos plantea un saludo, el saludo de gracia y paz. Y Juan nos dice: gracia y paz del que es, y que era, y que ha de venir. Y también añade: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y el versículo número 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes, el que nos amó y entregó, derramó su sangre o nos limpió con su sangre. Todo el punto está en las 3 personas que aparecen en este saludo: el que es, y que era, y que ha de venir, los 7 espíritus y Jesucristo. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, hemos dicho que debe estar claro y consciente que está escrito en griego, pero pensado en hebreo. Cuando usted lee el libro con una mentalidad del Antiguo Testamento, cuando lee el libro sabiendo, como dicen los exegetas bíblicos, que todos los libros de la Biblia se refugian en él, usted encuentra en el libro de Apocalipsis más de 2000 citas del Antiguo Testamento. Cuando usted lee el libro con la mentalidad hebrea, la mentalidad judía, la mentalidad del Antiguo Testamento, empieza a hacer comparaciones. Si lee el libro de Génesis capítulo 1 y 2, descubre la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en estos 2 versículos, 4 y 5, aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Llama la atención que en el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Lo interesante es que aparece el Padre y aparece Jesucristo. Y en todo este contexto se involucra también el Espíritu Santo. En el capítulo 1, versículo 4 aparecen los 7 espíritus. En el capítulo 3, versículo 1 aparecen los 7 espíritus. Pero mire qué cosa curiosa. Vimos cómo el Padre, el que es, que era y que ha de venir, y se traduce como yo soy el que soy, y el Señor Jesús adopta el título yo soy. Pero hay un dato curioso, un detalle curioso. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo número 31. Jeremías, capítulo 31, versículo 33, versículo 34.
Allí se emplea el título nada más y nada menos que Jehová. Vamos rapidito, Jeremías, capítulo 31, versículo 33, versículo 34. Recuerde, estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. La idea es usar la Biblia como la base de todo lo que vamos a decir. Si la Biblia lo dice, si la Biblia lo explica, si la Biblia lo enseña, entonces es palabra de Jehová. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, según Nehemías capítulo 8, versículo 8, dice Nehemías 8:8 que leían claramente la ley de Dios. Le ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Cuando estudiamos la Biblia, número 1, debemos leer claramente lo que dicen las enseñanzas de Dios. Número 2, debemos ponerle el sentido, de manera, número 3, que entendamos, que comprendamos, que captemos la lectura, el contenido, el significado de lo que se leyó. Es el método que vamos a utilizar durante toda la semana. Vamos a leer la Biblia, vamos a poner el sentido a la Biblia, de modo que el Espíritu pueda iluminar nuestra mente con el conocimiento de la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿es hermoso esto o no es hermoso? En el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 17, la Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted tiene fe en Dios, su fe está basada en la palabra de Dios. Su fe está basada en lo que Dios enseña o ha enseñado acerca de Él mismo. Porque no tenemos fe en una cosa, tenemos fe en Dios. El centro de nuestra fe es ¿quién? Dios. Y las mismas palabras en la Biblia que nos hablan de la fe, nos señalan, nos enfocan a la persona de Dios. La palabra fe, del verbo amán, con una variante amén, gemin, y la palabra emuna, nos da la siguiente idea. La persona que tiene fe en Dios, una fe que nace en la Biblia, número 1, la fe viene por el oír. ¿Oír qué cosa? La palabra de Dios. Pero esa fe está basada en una persona, y es la persona de Dios. Llámese Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, mire qué cosa linda. Amán es un verbo y significa certeza, certidumbre. Significa firmeza, significa confianza, significa seguridad. La persona que conoce a Dios a través de su palabra se siente cierto, se siente seguro, se siente firme, se siente confiado. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Dios no miente, Dios no puede mentir. Las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Dios cumple sus promesas. Dios no cambia. Por tal razón, la fe bíblica es firme. La fe bíblica permanece para siempre. Ahora, ¿cómo puedo saber si tengo o no tengo fe? La palabra emuna. La palabra emuna significa fidelidad. La palabra emuna significa más que confianza. Significa fidelidad y santidad. De modo que los que tienen la fe de la Biblia son fieles. Los que tienen la fe de la Biblia se santifican para la gloria de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice la Biblia, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si usted tiene la fe de la Biblia, el Espíritu, 2 Corintios 3, 18, lo va transformando de gloria en gloria como a su misma imagen. Y dice, por el Espíritu. ¿Quién le cambia? El Espíritu. ¿Quién le transforma? El Espíritu. ¿De quién debemos hablar? Del Espíritu. Jeremías capítulo 31, versículo 33 y 34. ¿Qué dice el versículo 33? Dice la Biblia, ¿qué cosa? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Dice quién? Dice Jehová. ¿Qué cosa dice? Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. ¿Y qué dice ahora? Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán ¿por qué? Por pueblo. ¿Promete Dios, promete Jehová escribir su ley en el corazón de su pueblo? ¿Sí o no? Aquí dice la palabra Jehová. Y el versículo 34, ¿cómo dice? Dice el verso 34, ¿qué cosa? Y no enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Y qué dice ahora? Ni ninguno a su hermano diciendo, ¿qué cosa? Conoce a Jehová. Porque, ¿qué dice ahora la Biblia?
todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos, ¿qué cosa? Hasta el más grande. ¿Dice quién? Jehová, porque perdonaré, ¿qué cosa perdonará? La maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. ¿Quién está hablando aquí en Jeremías? Jehová. Ahora, mire qué cosa curiosa en el libro de Hebreos. Mire qué cosa curiosa, capítulo número 10, versículos 15 y 16. Vamos rapidito. Hebreos capítulo 10, versículos 15 y 16. ¿Qué dice el versículo 15? Y nos atestigua lo mismo, ¿quién dice ahora? El Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, ¿qué dice? Las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pregunto, ¿está diciendo el autor de Hebreos, está diciendo el apóstol Pablo, que quien dijo aquello en el Antiguo Testamento fue el Espíritu Santo, sí o no? De manera que también el Espíritu toma el título yo soy. Y aquí comienza lo bueno. Cuando leemos el libro de Apocalipsis y encontramos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay lugares en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que nos dan detalles maravillosos. Por ejemplo, deberíamos tomarnos toda la noche para estudiar solamente el versículo 1 del capítulo número 3. Mire lo que dice Apocalipsis 3.1. Vamos rapidito. Es gloriosa la experiencia en Apocalipsis cuando usted entra por esto de Apocalipsis, un refugio para la familia. Cuando usted toma el libro y busca a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando usted toma el libro y busca cómo Dios se envuelve con los seres humanos, cuando usted toma el libro desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 22 y empieza a ver la manera como Dios se mueve, como Dios se involucra, como Dios se interesa en los seres humanos, usted queda maravillado de que Dios en el libro está diciendo, yo estoy presente. No importan las dificultades que vendrán, yo estoy aquí. No importan los problemas que sucedan, yo voy a triunfar. No importa lo que pase, mi iglesia triunfará. No importan las circunstancias, las familias que confían en mí tendrán un refugio seguro. Eso es lo que el libro está diciendo. Capítulo 3, versículo 1, Apocalipsis, ¿qué dice? Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, ¿qué cosa dice? El que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿y qué más? Y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás como muerto. ¿Quién es este personaje que tiene los 7 espíritus de Dios? ¿Y quién es este personaje que tiene las 7 estrellas? Veamos lo de las estrellas primero, capítulo 1. Apocalipsis capítulo número 1, veamos el versículo número 19. ¿Cómo dice el versículo 19? Apocalipsis 1, 19, ¿cómo dice? Escribe las cosas que has visto y las que son y las que serán después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. ¿Qué cosa dice? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros, ¿qué cosas son? Que has visto son las 7 iglesias. ¿Quién tiene las 7 estrellas en la mano derecha? Cristo Jesús. ¿A quién representan esas 7 estrellas? Dice, a los ángeles de las 7 iglesias, a los mensajeros de las 7 iglesias. ¿Quiénes son esas 7 iglesias? 7 periodos históricos de la historia de la iglesia cristiana. ¿Cuándo empezaron esos periodos históricos? En el año 31, con la iglesia de Éfeso, organizada y dirigida por el Señor Jesús. ¿Cuándo terminan? Al final con la iglesia de la Odisea, en la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo se pasea entre los candelabros? Porque Cristo está presente con su iglesia todo el tiempo. Cristo siempre está presente con su iglesia. Pero lo que nos interesan son los 7 espíritus que Él tiene. Llama la atención porque el número 7 se repite una y otra vez en el libro de Apocalipsis. Y el número 7 significa perfección. Ahora, mire qué cosa interesante, mire qué cosa hermosa. En el libro de Isaías, en el capítulo 11, mire usted cuál espíritu tendría el Mesías. Y mire usted cuántos perfiles se presentan, y exactamente son 7. Mire qué cosa linda. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. ¿Cómo dice el versículo 1?
Saldrá una vara del tronco de Isaí, ¿y qué cosa? Y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Y qué dice ahora? Ponga cuidado y lea y sume. Y reposará sobre él, ¿qué cosa? El espíritu de Jehová, número 1. ¿Qué sigue diciendo? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuántos perfiles hay? Hay 7. El Espíritu de Dios aparece en la vida del Señor Jesús de una y otra manera. Pienso que sería saludable ver el Espíritu Santo trabajando en combinación con el Señor Jesús antes de entrar en otros detalles. No sé ustedes, yo no tengo ninguna prisa, y si tengo que tomarme los días de esta semana para ver solamente los perfiles de la belleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me voy feliz. Porque si usted conoce a Dios, su vida cambia. Si usted no conoce a Dios, usted es la misma persona. No me canso de repetir Jeremías 9, 23 y 24. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y dice Dios, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El mayor tesoro que usted puede tener es conocer a Dios. Si usted conoce a Dios, San Juan capítulo 17, versículo 3, ¿qué dice el verso 3? Esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando usted dice que es cristiano y no conoce a Dios, usted es una persona religiosa. Ahora bien, cuando usted conoce a Cristo, entonces usted lo conoce y lo ama. Y cuando usted lo conoce y lo ama, Cristo, a través de su Espíritu, transforma su vida. No tiene ni que abrir la boca, su vida habla más fuerte que lo que usted pueda decir. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por tal razón necesitamos conocer el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús se fue, San Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, cuando el Señor Jesús se iba de la tierra, prometió otro consolador. Llama la atención la palabra otro. La palabra otro en griego significa una persona que tiene lo mismo que yo tengo. Una persona que es capaz de hacer lo mismo que yo hago. De modo que Cristo nos está diciendo que el Paracleto, el Consolador, el otro tiene lo mismo que Él tiene, el mismo poder que Él tiene. Y le dice, a ustedes le conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el otro no vendría. Mi pregunta, ¿vino o no vino? A ver, ¿vino o no vino? Por eso, cuando usted estudia Apocalipsis, necesita conocer al Padre, conocer al Hijo y conocer el Espíritu Santo. Y entonces usted entiende el libro. Pero cuando usted atropella el libro y entra corriendo como un caballo y se mete al libro sin encontrar la puerta de entrada, usted se vuelve y se desespera. Algunos hasta se desquician porque empiezan a inventarse cosas que el libro no dice y a hacer barbaridades que, bueno, bendito sea Dios. Pero creo que estamos entrando por un buen lugar. ¿Es así o no es así? Cuando usted entra a la Biblia, en el libro de Génesis, tiene que entrar exactamente por la misma puerta. Tiene que conocer a Elohim, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando usted entra por esa puerta, entonces todo va cayendo en su lugar, porque Dios es un Dios de orden. ¿Estamos listos para entrar? Necesitamos hablar del Espíritu Santo y tomarlo ahora, el Espíritu en la vida de Jesús. ¿Tuvo algo que ver Cristo con la vida de Jesús? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Tuvo que ver todo. ¿Cuánto tuvo que ver? Todo. Relacionemos el Espíritu Santo ahora con el Señor Jesús para que entremos por una puerta bien grande. Ya vimos al Padre como el yo soy, el que soy. Vimos a Cristo como yo soy. Ahora vemos que el Espíritu Santo también alude el mismo título, yo soy, según vimos Jeremías 31, 33, 34 y Hebreos capítulo 10, versículos 15 y 16. Veamos ahora cómo el Espíritu Santo incide, cómo el Espíritu Santo participa en toda la vida de Jesús. Aún antes de venir, cómo el Espíritu Santo se anunciaba como que estaría en la vida del Mesías. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Según Romanos 10:17, la fe viene ¿por qué cosa? ¿Oír qué cosa? La palabra de Dios.
En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan las palabras de esa profecía, porque el tiempo está corto. Así que si a mí me toca leer y a ustedes les toca oír y les toca guardar, entonces son bienaventurados, son dichosos, son felices. Pero espere un momento. El pensamiento hebreo de ese verbo griego que significa oír, significa más que el simple hecho de escuchar. Significa comprender, significa dilucidar, significa aceptar, significa entender para hacer lo que dice el pensamiento bíblico. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Cuando usted lee el libro de Génesis, encuentra que Dios hizo la tierra y se la dio a Adán y Eva para que la labraran y la guardasen. Guardar en hebreo, en ese contexto, significa para que la custodien, para que la vigilen, para que la cuiden, de manera que el gobernador de la tierra eran Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, todo se vino abajo. El enemigo tomó el control de la tierra, porque cuando Dios te da el derecho sobre algo, te lo entrega completamente. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? El Señor nunca te obligará para que le siga. El Señor nunca te forzará o te empujará para que le siga. Siempre será, si tú quieres, siempre será por amor. Y si no es por amor, entonces Dios no quiere ningún tipo de arreglo. ¿Es usted feliz cuando lo obligan a hacer algo? No, y Dios no quiere obligar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, más tenga. Murió Cristo por amor. Nos ama Dios, lo ha demostrado. ¿Ha sido paciente Dios para con nosotros? El Señor no retarda como dice, el Señor no retarda su venida según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Ha sido paciente Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Ha sido paciente Dios? Y lo hace por amor. Vamos rapidito a entender el capítulo 3, versículo 1 del libro de Apocalipsis. Dice que el Señor Jesús tiene los 7 espíritus. Veamos cómo se relaciona Cristo con estos 7 espíritus. Ya leímos Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, donde habla del Espíritu de Jehová, espíritu de conocimiento, de sabiduría, de poder, etc. Ahora, digamos en el libro de Isaías, hay un par de citas más que necesitamos ver, que anunciaba en una manera interesante y hermosa cómo el Mesías estaría lleno del Espíritu Santo. Capítulo 42 del libro de Isaías, versículo número 1. Vamos rapidito. Isaías 42, versículo 1. Me gusta la Biblia, me apasiona la Biblia. Me gusta la Biblia porque cuando la estudiamos no estamos diciendo lo que dice el pastor fulano de tal, estamos diciendo lo que dice Jehová. Y si usted le cree a Dios, no hay diablo que le pueda vencer. ¿Es así o no es así? Aquí aprendí lo que dice la Biblia. Y no olvido nunca en mi vida, 8 de febrero, 1978, 8 de la noche, y predicaba Pedro Bisonó. Cosa linda, me senté en la última banca porque vi esta iglesia muy cerrada, con aire acondicionado. En ese tiempo eso era un escándalo. Y digo, bueno, yo no sé qué pasa aquí, esto está muy cerrado, y me pongo cerca de la puerta. Si vuelvo raro, salgo corriendo y salgo primero que todo el mundo. Cosa linda, mamá. ¿Qué sabía yo que el Señor me tenía aquí, me estaba esperando? Y ahí comenzó la historia. Doy gloria a Dios. Tenía 18 años. He amado este libro más que a nada en la vida, porque esta es la palabra de Dios. Si usted quiere tener futuro, llénese de la Biblia. Si usted ama a su familia, llénese de la Biblia. Si usted ama su hogar, abra la Biblia cada mañana y lea aunque sea un versículo y ore con su familia. Si usted quiere ser una persona de éxito, llénese de la Biblia. Si quiere tener una memoria poderosa, llénese de la Biblia. Si quiere ser un estudiante brillante, llénese de la Biblia. Si quiere ser, llénese de la Biblia. La clave está en la palabra de Dios. ¿Ustedes sabían que cuando usted se aprende un versículo de la Biblia, el cerebro se ilumina? ¿Sabían o no sabían? A ver, ¿sabían o no sabían?
A ver, ¿sí o no? Se han hecho estudios de personas que se aprenden los versículos y memorizan la palabra de Dios y la mente se le ilumina. Neuroplasticidad. Hay un lugar en un país, no voy a decir ni el lugar, no voy a decir ni el país ni el lugar para que no crean que estoy promoviendo ese lugar, donde se han hecho estudios serios y en las máquinas se ven que mientras más se llena la mente de la Biblia, más se iluminan las zonas donde usted está alojando esos versículos de la palabra de Dios. Llene su mente con la Biblia y verá la gloria de Dios. ¿Estamos listos? Capítulo 42, versículo número 1. Dice el libro de Isaías, 42, 1. ¿Qué cosa? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿De quién está hablando? ¿Quién es este siervo? Jesucristo. ¿Y qué sigue diciendo? He puesto sobre él, ¿qué cosa? Mi espíritu. Él traerá justicia y ¿qué más? Él traerá justicia a las naciones. Cuando el Señor Jesús se bautiza en el río Jordán y Juan el Bautista lo levanta del agua, ¿quién apareció en forma de paloma? ¿Y qué dijo la voz que habló desde el cielo? Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Se está repitiendo este versículo, sí o no? ¿Fue lleno Jesucristo del Espíritu Santo? ¿Sí o no? En su ministerio, ¿de quién estaba lleno el Señor Jesús? Capítulo 61, Isaías 61, 1 y 2. Recuerde que estamos estudiando Apocalipsis, un refugio para la familia, pero es imperativo, es de vida o muerte, conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para entender el libro del Apocalipsis. Si entendemos al Padre, si entendemos al Hijo y si entendemos al Espíritu Santo, que están trabajando en el libro, entonces el libro se constituye en un refugio para mi familia, porque está presente cada miembro de la deidad. Isaías 61, 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado ¿a qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué más? A vendar a los quebrantados de corazón. ¿Qué más? A publicar. ¿Qué cosa dice? Libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Y qué dice ahora? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Y qué más? A consolar a todos los enlutados. Yo pregunto, ¿el Mesías que habría de venir vendría a cumplir con este santo ministerio, sí o no? ¿Estaría lleno del Espíritu Santo? Entonces, el Señor Jesús ha tenido y tenía la bendición del Espíritu desde antes de nacer. Se anunciaba que el Mesías estaría lleno del Espíritu Santo. Ahora viene lo lindo, ahora viene lo hermoso. Una pregunta, oiga pastor, dígame, ¿y cómo me conviene, cómo me beneficia saber esto a mí que quiero aprender Apocalipsis? Bueno, mi negro, te beneficia entrando por la puerta correcta. Te beneficia entendiendo que la revelación de Jesucristo que Dios le dio es y tiene apoyo en el gobierno divino, en la deidad, donde participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, hay un párrafo, hermosísimo párrafo. Oiga, ¿qué cosa dice? Dice el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pregunto, ¿se ve una relación estrecha entre Dios y Cristo, sí o no? A ver, ¿sí o no? Pero ahora nosotros vamos a notar una relación estrecha entre Cristo y el Espíritu Santo. En la medida que entendemos esa relación especial que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la medida que comprendemos eso, llegamos a entender la relación que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren tener con nosotros. Mire lo que dice su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 21 y 22. Mire hasta dónde quiere Dios llegar con usted. Si entendemos esta relación hermosa que tuvo el Espíritu con Jesús, entenderemos lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo, lo que quiere hacer con su familia. Dios quisiera depositar su espíritu pleno en papá, depositar todo su espíritu en mamá, y que cada uno de los hijos también estén llenos del Espíritu Santo. ¿Es hermoso o no es hermoso? Versículo 21, capítulo 17, San Juan. ¿Qué dice el versículo 21? Dice el Señor Jesús, para que todos sean uno. ¿Cómo dice? Como tú, oh Padre, en mí, ¿y qué más? Y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué dice ahora? Para que el mundo crea que tú, ¿qué cosa? Me enviaste. Y ahora dice el Señor Jesús, ¿cómo dice ahora? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Recuerdan que explicamos ayer lo que es la Shema Israel? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Recuerdan o no se acuerdan? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Shema Israel. Ejad. ¿Recuerdan que explicamos que la palabra Ejad significa unidad? ¿Recuerdan o no se acuerdan? Génesis capítulo 2, versículo 24, dice Adán, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Adán era Adán y Eva era Eva, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántos eran? Dos. Pero eran una unidad, un matrimonio. ¿Sí o no? ¿Cuántos sueños tuvo Faraón? Dos. ¿Qué significaban los dos sueños? Una sola cosa. Génesis 41, 25. El sueño de Faraón es uno. De manera que ahora Dios quiere, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con usted y su familia, ser una unidad. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo o no es lindo eso? A ver, ¿es lindo o no es lindo? ¿Le gustaría que el cielo morara en su casa? ¿Sí o no? ¿A cuánto le gustaría? Eso pido y oro a Dios cada madrugada en mi casa. De hecho, soy muy celoso con mi familia y con mi casa también. Y le digo a Dios, todo el que venga aquí a bregar con chisme, no lo deje entrar. Y todo el que venga aquí a traer problemas, que ni se acerque. Porque allá en mi casa mora Dios con nosotros. Y en cada miembro de mi familia le oro a Dios para que muera el Espíritu Santo. Eso de pleito y de guerra, en mi casa eso no. Ah, pero venga, ¿qué le pasa a usted, pastor? Bueno, se supone que si usted predica una cosa tiene que vivirla primero. Oh, no. A ver, sí o no. Entonces acuérdese de eso. La gente creerá no lo que usted dice, la gente creerá lo que usted es. ¿Qué creerá la gente? Y ahora mire qué cosa linda. Vamos a poner esto bien sabroso y cuando esté más sabroso vamos a terminar para que usted tenga que volver mañana. ¿Parece bien? Veamos ahora, ya anunció el Antiguo Testamento en el libro de Isaías que el Mesías estaría lleno del Espíritu Santo. Ahora, veamos el nacimiento de Jesús. ¿Qué parte jugó el Espíritu Santo? Esto es de vida o muerte. Porque en la misma forma como el Espíritu estuvo en Cristo Jesús, Cristo prometió que lo enviaría para que ¿dónde? Nosotros. ¿Es hermosa una familia llena del Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Tiene el Espíritu poder de cambiarle la vida a la gente? ¿Transformar los corazones? No hay difícil para el poder del Espíritu de Dios. No importa quién sea, aunque sea un hijo del diablo. ¿Qué significa Boanerges? Hijo del trueno. Hay que ver qué trueno. ¿El Espíritu Santo cambió a Santiago? Sí. ¿El Espíritu Santo cambió a Juan? Sí. Lo cambió de tal manera que hay un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles que dice que Juan fue tan cambiado que se le conoce como maestro de santidad. Ahora yo le pregunto, ¿no pidieron Santiago y Juan a Cristo que si quería que orara para que descendiera fuego del cielo y quemara a los samaritanos? ¿Tenía buen espíritu ese tipo ahí? Y la mamá cuando vino y le dijo, oiga maestro, le quiero pedir un favor. Como no, dígame señora, que en el reino ponga estos dos hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Oiga, tremenda. Entonces el Señor Jesús le dice, sí. Oiga, ¿y usted cree que ellos podrán ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Y dice ella que sí. Y sí, nosotros podemos. Me imagino a Jesús sonriéndose, diciendo, tú ni sabes lo que están diciendo. Jesucristo lo que le estaba preguntando es, ¿ustedes pueden morir como yo voy a morir? Y dijeron que sí. Bueno, pues entonces Herodes agarró a Santiago y lo atravesó con una espada y lo mató. Y a Juan intentaron quemarlo, hervirlo, no se quiso hervir. Entonces Domiciano lo mandó a la isla de Patmos para que allá terminara sus días. Lo que Domiciano no sabía es que del cielo estaban mirando. Y entonces en la isla de Patmos, tranquilos, sin mucha preocupación, Jesucristo dijo, bueno, pues el muchacho está preparado, vamos a revelarle el Apocalipsis. Qué cosa linda. En lugar de fracasar, le hicieron la cosa más gloriosa. Cuando usted confía en Dios, cuando usted le cree a Dios, lo que usted cree que es una derrota es su más grande victoria. ¿Es así o no es así? Pero usted necesita creerle a Dios. Mire que yo no dije creer en Dios. ¿Qué fue lo que dije? Creerle a Dios. Usted no puede creer en quien usted no conoce, pero cuando usted lo conoce, ya usted no puede dejar de creerle a Dios.
Hay tantas historias hermosas de hombres y mujeres que se entregaron al Señor. San Mateo capítulo 1, mejor sigamos. San Mateo capítulo número 1, versículo 18 en adelante. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo porque es la única manera que el Espíritu puede trabajar en tu mente, limpiar tu zona límbica, limpiar allá atrás esa zona espantosa del hipotálamo y también activar tu prefrontal para que el Espíritu pueda impresionarte mejor. Tenemos unos líos en el cerebro que solo Dios puede arreglar a través de su palabra, ¿sí o no? Sí. Oiga, a veces ni uno mismo se entiende. Solo nos entendemos cuando dejamos que la Biblia nos ilumine la mente. Pensamos tantas boberías y sacamos tantas conclusiones tan raras que uno dice, ¿pero qué es lo que me pasa? Sí, es que nos estamos volviendo locos. Pero la Biblia te afina, te alinea y te arregla la cabeza. ¿Oh, no? A ver, ¿sí o no? A la ley, si no dijeran conforme a esto, ahí está la clave en la palabra de Dios. San Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. ¿Qué participación tiene el Espíritu Santo en la vida de Jesús al nacer? Como dice el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Qué cosa? Estando desposada María, su madre, con José. ¿Qué significa desposada? ¿Qué significa desposada? Significa casada. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, significa casada. ¿Cómo? Explíquese eso. Dejemos el chisme y vamos a aclarar esto de una vez. Las personas en la época de Jesús se casaban y pasaban un año sin juntarse hasta después del año del desposorio. Entonces ya estaba lista la casa, estaba listo todo y se mudaban juntos. Así que en ese año del desposorio, sin José tocar a María, en esa época apareció el ángel y habló con María y María quedó embarazada del Espíritu Santo. ¿El problema quedó resuelto? A ver, vamos, entonces leámoslo en la Biblia ahora. ¿Estamos listos? Para que se quiten ese problema de la cabeza. De hecho, lo vamos a leer ahora. ¿Qué dice el 18? El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Qué cosa? Estando desposada María, su madre, con José. ¿Qué dice ahora? Antes que se juntasen, se halló que había, ¿qué cosa? Concebido del Espíritu Santo. ¿Se está entendiendo lo que estamos haciendo? ¿Hay una relación estrecha entre Jesús y el Espíritu Santo? Sí. Sigue diciendo el versículo siguiente. ¿Qué dice el verso siguiente? Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, ¿qué quiso hacer? Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, ¿qué cosa? José, hijo de David, no temas recibir ¿a quién? A María tu mujer, porque lo que en ella es, ¿qué dice ahora? Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Que traducido es Dios con nosotros. Y aquí viene la aclaración de lo que acabamos de decir. Y despertando José del sueño, ¿qué dice la Biblia? Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Y qué dice ahora? Y recibió a su mujer. ¿Y qué dice ahora? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿el Espíritu Santo estaba mezclado, ligado íntimamente con el Señor Jesús, sí o no? Sí, hasta desde el comienzo, desde su gestación en su madre. ¿Había una relación estrecha entre Jesús y el Espíritu Santo? Pastor, ¿por qué es tan importante entender esto? Querido, querida, es de vida o muerte entender estos primeros pasos en el estudio del Apocalipsis. Porque cuando usted entiende al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y la relación que hay entre ellos, entonces usted entiende el empeño, la dedicación, el esfuerzo, las aclaraciones y todo lo que hacen
para que el libro de Apocalipsis sea un mapa, una guía que te lleve por un sendero seguro. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? No importan las circunstancias que vengan, Dios es todopoderoso. Podemos refugiarnos en Él, podemos confiar en Él. Y todo esto que estamos diciendo y mostrando son las evidencias de lo que Dios ha hecho para que usted le crea. Porque la fe viene y el oír. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted sigue leyendo la Biblia, encuentra más detalles acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida y en la obra del Señor Jesús. No solamente el Espíritu estuvo presente en el nacimiento del Señor Jesús, no solamente el Espíritu lo gestó en María, no solamente el Espíritu fue la clave para el nacimiento de Cristo a través de María, sino que el Espíritu estuvo envuelto en cada detalle de la vida de Jesús. De la misma manera, el Espíritu Santo quiere estar envuelto en cada detalle de la vida tuya. Varones Galileos, Hechos capítulo 2, versículo 37 a 38. Varones Galileos, ¿qué haremos? Y Pedro le contestó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando usted se bautiza, cuando acepta a Cristo como su Salvador y recibe el santo bautismo, la Biblia dice que usted recibe no solo el perdón de los pecados, sino la unción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es lo que Pedro dijo, lo que Pedro prometió. El día 30 de junio de 1979, en este bautisterio me bautizaron, Pastor Abraham Hidalgo. Y no olvido jamás la linda experiencia cuando pasé al frente, esa certeza, esa seguridad de que en ese momento el Espíritu tomó el control de mi vida. Ya pasaron los años y he podido ver cómo el Espíritu sigue en el control de mi vida. Cuando leemos en la Biblia, en el libro de San Lucas, encontramos en el nacimiento de Jesús las palabras de aquel ángel que anunció a María. San Lucas capítulo número 1. San Lucas capítulo número 1. Vamos a ver rapidito los versículos que nos presentan todo este cuadro donde el ángel explica a María lo que pasaría y cómo ocurriría. El ángel va primero y habla con Zacarías y le dice a Zacarías en el templo que su esposa Elizabeth tendría un hijo. 6 meses después, el ángel va y habla con María y le explica a María, capítulo 1, versículo 26, lo que pasaría. ¿Qué dice el versículo número 26? Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios, ¿a dónde? A una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una, ¿cómo? Virgen. ¿Qué cosa era esa virgen? Desposada con un varón que se llamaba, ¿cómo? José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Vino el ángel a hablar con María, sí o no? ¿Sí o no? ¿Era virgen María, sí o no? ¿Estaba desposada, sí o no? ¿Estaba en el año del desposorio, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Versículo número 31. Y ahora, dice el ángel, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues, ¿qué cosa dice? No conozco varón, yo no he estado con ningún hombre. ¿Cómo voy a quedar embarazada si no he estado con ningún hombre? En el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14, ¿qué decía la profecía? Aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Yo le pregunto, cuando una virgen concibe, para concebir, ¿tiene que dejar de ser virgen, sí o no? ¿Sí o no? Pero en este caso es al revés. Siendo virgen, concibió. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? A ver, ¿sí o no? Y entonces el ángel le respondió: el Espíritu Santo
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo? Hijo de Dios. Y yo le pregunto, según Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, ¿el Espíritu Santo estuvo en el Señor Jesús, sí o no? A ver, ¿sí o no? Ya leímos, y aquí me preparo para aterrizar, ya leímos Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, para predicar el año agradable del Señor, para dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Cuando Cristo vino a la tierra, reclamó precisamente esa declaración del libro de Isaías. En el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo número 1, mire qué ocurrió después que Cristo se bautizó. Vamos rapidito. Dice el versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde fue llevado? Al desierto. ¿A qué fue llevado al desierto? Para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Cuando ya pasó la experiencia de la tentación y Cristo venció, versículo 14, ¿qué dice el verso 14? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Pregunto, ¿lo llevó el Espíritu para ser probado, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Cuando terminó la prueba, ¿quién lo trajo de vuelta a la ciudad de Galilea? El Espíritu. ¿Vino en el poder de quién? Del Espíritu. De manera que el Señor Jesús fue guiado por el Espíritu en su gestación, fue guiado por el Espíritu a su prueba y fue traído por el Espíritu y fue dirigido por el Espíritu en su ministerio. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Estaba involucrado el Espíritu de Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Venció Jesús o no venció Jesús? Y nos está diciendo el libro de Apocalipsis que así como Jesús venció, usted puede vencer lleno del Espíritu. ¿Le gustaría ser lleno del Espíritu? ¿Cambió el Espíritu a Pedro? ¿Sí o no? ¿Fue lleno Pablo del Espíritu Santo? ¿Cambiaron los discípulos después que fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? Oiga, si usted es una persona rencorosa, que no perdona, iracunda y cualquier espíritu malo que usted tenga dentro, le garantizo que cuando el Espíritu viene, esa mala cosa se tiene que ir. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Compadre, hay matrimonios donde una de las partes no dan su brazo a torcer, pero el Espíritu viene y le rompe el brazo y se acabó el problema. O sea, para el Espíritu nada es imposible. Te cambia la vida, te transforma la mente y te convierte en otra persona. ¿Es lindo o no es lindo? A ver, ¿sí o no? Oiga, si le contara historias y experiencias, pero no, necesitamos seguir con la Biblia. Aterricemos. Ahora, mire qué cosa linda, qué declaración hace Jesús, y aquí terminamos. Una pregunta, ¿es linda la Biblia o no es linda la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Son evidencias o no son evidencias? La Biblia debe presentarse en forma evidencial, sin argumentos, pero con pruebas. ¿Comprueban estos versículos que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Comprueban estos versículos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en equipo, sí o no? Entonces usted puede confiar. Hay esperanza para cada familia que confía en Dios. Ahora miren las palabras de Jesús. Llega a la sinagoga, dice la Biblia, y entonces ocurre un fenómeno interesante. San Lucas capítulo 4, versículo número, vamos a empezar en el 17 para resumir. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué cosa dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la Biblia, y enrollando el libro, ¿qué cosa? Lo dio al ministro y se sentó. ¿Y qué hizo? Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y dice Jesús, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Dejó en claro Cristo que él era el Mesías? Sí. ¿Que estaba lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Que vino a resolver nuestros problemas y dificultades? Sí. ¿Que tiene poder para resolver lo que sea en tu hogar? Sí, Señor. Mi pregunta entonces, ¿te atreves a darle el derecho legal a Cristo en esta hora para que resuelva ese problema de tu casa?
¿Es el problema de tu carácter? ¿Sí o no? Oye, si tú dices sí, le doy todo el derecho a Jesús para que venga a romper estas cadenas, para que venga a quebrantar estas cosas, para ponerme en libertad, para sanarme, para cambiarme. Si tú dices sí, ponte en pie conmigo. Y si tú estás escuchando este mensaje a través de la radio y tienes la oportunidad, por lo menos levanta tu mano para que el cielo vea que está diciendo sí a Cristo Jesús. El mismo Espíritu Santo que reposó en Jesús, el mismo Espíritu Santo, según San Mateo capítulo 12, que echaba fuera a los demonios a través de Cristo Jesús, ese mismo Espíritu que cambió a Pedro, cambió a Pablo, cambió a los discípulos, cambió a los apóstoles, cambió a toda esa gente en el principio, ese mismo Espíritu que se derramó en la casa de Cornelio, es el mismo Espíritu que hoy quiere derramarse en tu hogar, en la vida tuya, en la vida de tu esposa, en la vida de tus hijos. Es el mismo Espíritu que aparece en el Apocalipsis como los 7 Espíritus de Dios. Es el mismo Espíritu que puede hacer un cambio en la vida tuya. No importa dónde estés, ni cuál sea la circunstancia de tu vida. El Santo Espíritu tiene poder para hacer en ti lo que Dios quiere que se haga. Levanta la mano conmigo, diciendo así: Señor, le doy todo el derecho al Espíritu Santo que venga a mi vida para cambiar todo mi ser. Levanta la mano conmigo diciendo así: Señor, entrego la rienda de mi hogar, la rienda de mi casa en las manos del Espíritu Santo. Levanta la mano conmigo diciendo así: Señor, le entrego la vida de mis hijos y mis hijas en las manos del Espíritu Santo. Que el Santo Espíritu venga con su espada bendita a romper esas cadenas. Levanta la mano conmigo y oremos a Dios pidiendo esta bendición. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra. Señor, gracias porque sus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, Señor, porque el Apocalipsis es un refugio para la familia, pero Padre, necesitamos conocerle a usted. Perdónenos, Señor, por haber perdido tanto tiempo en otras cosas y no haber ocupado más tiempo en estudiar su palabra para conocerle mejor. Gracias por estos estudios que nos ayudan a ir a través de la Biblia y verle a usted, Señor, en esa maravillosa y hermosa dimensión de un Dios misericordioso, pero justo. Un Dios que nos ama y que nos corrige. Un Dios que ha hecho todo para nuestra salvación y vida eterna. Sí, Señor, levantamos la mano bien en alto, diciendo así: Padre querido, envíe su Espíritu a nuestra vida para que rompa toda cadena que pese sobre nosotros, para que nos lave con la sangre preciosa de Jesús, para que nos vista con su manto de justicia, para que nos unja con su presencia bendita, para que nos transforme con su gracia, que nos sostenga con su mano todopoderosa y nos conserve sin caer hasta la venida de Cristo Jesús. Sí, Señor, entregamos a papá y a mamá, entregamos a los hijos y a las hijas, entregamos nuestros hogares bajo su cuidado. Venga, Señor, y llene de luz la oscuridad que haya en nuestra vida y en nuestro hogar. Padre, que nuestra familia completa sea transformada por el Espíritu Santo. Que la familia completa esté en pie, feliz y gozosa aquella mañana cuando Cristo venga y podamos decir juntos: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que todos ascendamos a las nubes para recibirle en el aire y así estar siempre con usted, Padre amado, en nuestro anhelo y oración. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.